Buen día, mi nombre es Roberto Azael Salinas Martínez del 3B1 del aula 116 de mecánicos de la Escuela Preparatoria Álvaro Obregón, y este es mi PIA, donde explicaré algo de las reparaciones de motor y etcétera. Bueno, em, de las primeras preguntas es de cuáles son los beneficios de reparar un motor. Algunos beneficios pueden ser de que le pueden añadir mayor durabilidad o calidad, subir el rendimiento, y esas cosas, ¿ok? Bueno, otra pregunta también es de que mucha gente se pregunta cuántas veces se puede reparar un motor de un carro en general. Algunos expertos y especialistas en automotriz afirman que los motores antiguos pueden resistir más o menos como 6 o 5 veces reparaciones. ¿Cómo podemos saber si nuestro motor, o sea, que nuestro motor ocupa una reparación? Em, pues ya que el mismo podría hacer sonidos muy raros que cuando manejas regularmente no se escuchan y de la nada, de un día para otro, pueden escucharse. Si no sabemos mucho de automotriz, lo mejor sería llevarlo a un taller para que alguien especializado en esto pues lo revise, ¿no? Y ya te diga lo que tiene, porque si haces sonidos así raros que no se escuchan, pues 100% es algo que esté fallando. Ok, cuando hagan, después de las pruebas necesarias para ver los daños que hay en el motor, debemos identificar equipo para su reparación. Si hablamos de una media reparación, la cual se realiza sin desmontar el monobloc, solo para reparar la cabeza de cilindros o bien reemplazar los anillos. Mientras una reparación general es la que desmonta el motor y cambiar los componentes móviles. Em, lo primero para reparar el motor sería desmontar el motor del auto. Em, Más o menos hice una lista de indicaciones para paso a paso hacerlo. Primero tendremos que desconectar la batería, porque pues sí es peligroso que esté conectada. Retirar el líquido refrigerante, drenar el aceite del cárter, retirar el ventilador y la tolva, desconectar los componentes eléctricos, retirar el múltiple de escape. em, Después de eso tenemos que quitar la pluma para sacar el motor, y después de eso retirar los soportes del motor. Eso sería más o menos lo principal. Después, para desarmar un motor es mucho más complejo porque son muchas partes y es como un rompecabezas. Todo tiene un lugar y tiene que estar muy, muy bien montado. Entonces, para desarmarlo, lo primero que debemos hacer es quitar la tapa de distribución. Después de eso, vamos a aflojar el tensor de la correa de distribución y retiramos la correa. Después de hacer esto, tenemos que soltar los tornillos que sujetan a la polea de distribución del árbol de levas, al igual que la del cigüeñal. Ok, realizado eso, soltamos la tapa de punterías, luego los balancines del árbol de levas, teniendo en cuenta que soltaremos desde el centro hacia el exterior. Siguiendo, retiramos los botadores hidráulicos. Se debe de tener en cuenta la posición de origen de los botadores y balancines para cuando los vuelvan a montar. Después podremos retirar el árbol de levas con mucho cuidado, ya que solo tiene una posición de entrada y salida. Okay. Ahora que ya desmontamos las piezas anteriores, debemos soltar la cabeza al motor. Para esto debemos soltar los tornillos de dentro hacia afuera. Claramente esto lo tenemos que hacer con especial cuidado, ya que muchas piezas son frágiles y se tiene que tratar con mucho cuidado. Después de esto,
sería conveniente rectificar la cabeza de cilindros, como quitar los pistones y checar la prueba de plastic gauge que debe haber entre los muñones del cigüeñal. La cabeza de cilindros oculata es una pieza que es sometida a grandes temperaturas y grandes presiones que producen dilataciones importantes, por lo que cuando pasa los 0,5 milímetros o la medida que indique el fabricante, es conveniente rectificarla. De lo contrario, puede afectar la cámara de combustión o la compresión. Por cierto, se me olvidó mencionar que el plastic gauge se utiliza para medir el espacio entre los metales y los muñones del cigüeñal. Para hacer una función correcta de también hice una lista de indicaciones para realizarlos correctamente. Número 1. Se coloca un pedazo de plastic gauge en el muñón. Número 2. Apretar con el torquímetro. Número 3. Tenemos que retirar la tapa y no mover la biela. Es muy importante no moverla. Número 4. Con la escala que tiene la envoltura, tenemos que medirlo aplastado y ese será el rango de ajuste. El ajuste especificado es más o menos .001 y .002. ¿Ok? Esa es mi lista. Ok. Sabiendo ya todo eso, ya que se rectificó la culata y el cigüeñal, podemos proceder a revisar los anillos y los pistones. Al pistón se le miden los anillos en la ranura y se compara con la holgura lateral con un calibrador de lainas, ¿ok? En caso de que los anillos ya no se puedan arreglar, se ocupan cambie por nuevos. Ahora es momento del pistón. Pasamos con la compresión. El pistón se mide con un micrómetro para identificar la medida en la que está. Se tiene un desgaste en las caras laterales, en las ranuras del pasador. Ya no se pueden reparar y ocupas cambiarlos. Ya que todo esto quedó listo, es momento de insertar los pistones en la culata para que este se ocupe el opresor de anillos para que entren de una buena manera. Todo esto tiene que ir por orden, ¿ok? Ya que los metimos con el opresor, juntamos la tapa de la biela, pero hay que tener cuidado con las ranuras. Mucho cuidado. Deben de estar para el mismo lado. Si no, el motor podría amarrar. Concluyendo con todo esto, ya podemos volver a armarlo, armar todas las piezas en orden en el que van, siempre en un orden, tienen que tener un orden, siempre. Apretando bien los tornillos de adentro hacia afuera y que no sobre ninguna pieza, no debe sobrar ni una, todos tienen un lugar y un lugar es muy específico. Esta fue más o menos mi presentación de cómo se desarma un motor, cómo se pueden arreglar, los beneficios que tiene. Más o menos también respondimos la pregunta de como cuántas veces se puede reparar. Tiene que hacerse todo con demasiado cuidado, es como un rompecabezas, todo tiene su lugar y tiene que atornillarse muy bien, no mucho, pero tampoco muy poco. También vimos el uso del plastic gauge. Y sí, eso fue todo. Gracias por verlo y que tenga un bonito día. Adiós.